Hola hermano, Dios te bendiga. Hoy vamos a ver la lección número 4, la muerte espiritual y la inhabilidad moral. En esta primera parte vamos a ver el significado de la muerte espiritual. Y es que ya aprendimos en la lección pasada que existía una corrupción moral en la caída de la humanidad. Esa corrupción moral que tenía el ser humano o que tiene el ser humano es la muerte espiritual. La muerte espiritual es una manera más profunda de visualizar y de ver esta corrupción moral que existía. Cuando Adán cayó, cuando Adán fue tentado y se le imputó el pecado de Adán a todas las personas, Dios le dijo que iba a morir, pero que esta muerte no solo iba a ser física, sino también iba a ser espiritual. Y esta muerte espiritual quiere decir que Adán se volvió sensible ante un estímulo de corrupción, de malas cosas, de buenas cosas. Se vuelve sensible ante esos estímulos buenos y malos de la humanidad, del mundo, de cosas externas. Por lo tanto, se vuelve insensible a las cosas de Dios. Se vuelve hostil a la justicia y a la voluntad de Dios. Entonces, cada ser humano que nace en este mundo nace en un estado mortal y una vida espiritual vacía e insensible, igual que Adán, a la voluntad de Dios. Si Adán, cuando peca, se vuelve insensible a todas esas cosas y sensible ante los estímulos corruptos, y el pecado de Adán fue imputado a todos nosotros, por lo tanto también todos nosotros ahora nacemos con esa muerte espiritual. Y eso lo podemos ver en Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Para que un hombre caído pueda responder al amor de Dios y a la voluntad de Dios y obediencia, necesita volver a nacer espiritualmente. Y esto es por medio de la obra del Señor Jesucristo y el poder de Dios. Es decir, nosotros nacemos muertos. Cada persona que entra a este mundo llega como nacido muerto, vacío de la verdadera vida espiritual. Por lo tanto, insensibles ante la voluntad de Dios. Y hoy vamos a desglosar Efesios, en donde vamos a ver el significado de la muerte espiritual. Ahora, en Efesios 2, del 1 al 3, vamos a encontrar mejor explicada esta muerte espiritual y vamos a ir desglosando poco a poco estos versículos. Vamos a empezar a leer el versículo 1 que dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes, cada persona que nacía estaba muerta espiritualmente. Y las escrituras ven esta muerte espiritual como el resultado de nuestros pecados, es decir, el pecado que fue imputado por Adán, que lo podemos también encontrar en Romanos 5:12, donde nos dice: Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió porque todos pecaron. Entonces, en el versículo 1 nos explica que nosotros antes estábamos muertos a causa de nuestros pecados, que nacimos con esa corrupción moral que es la muerte espiritual. Antes de convertirnos, y ahorita voy a hablar esa parte de conversión, nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados. ¿Qué pecados? El pecado que cometió Adán, que fue imputado a nosotros, y el pecado que nosotros mismos cometemos. En el versículo 2 lo vamos a dividir en dos partes para comprenderlo mejor. La primera parte del versículo 2 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. Es decir, antes cada persona andaba o practicaba el pecado en su vida diaria, como en su vida cotidiana. Era un estilo de vida que teníamos. No andábamos según la voluntad de Dios. Más bien, seguíamos la corriente del mundo. Practicábamos el pecado como nosotros quisiéramos. Era un estilo de vida que teníamos antes de la conversión. Y sabemos que seguir la corriente del mundo
es ser insensibles ante las cosas de Dios, porque las cosas del mundo están peleadas con las cosas de Dios. Y en la otra parte dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es decir, no nada más pecábamos y seguíamos la corriente del mundo que ya nos separaba de Dios. También al hacer eso obedecíamos al diablo. Al estar en esa inhabilidad moral y en esa corrupción, nosotros hacíamos la voluntad del diablo. Y es una verdad asombrosa porque quizá nunca habías pensado que antes, por estar pecando, estabas obedeciendo al diablo y no a Dios. Y eso nos enseña en Efesios, que íbamos por el mundo andando, haciendo y deshaciendo con nuestros pecados, con ese estilo de vida, siguiendo al mundo y más aparte, siguiendo también al diablo. El versículo número 3 también lo vamos a dividir en dos partes, para que podamos entender un poco mejor y desglosarlo poco a poco. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Entendimos que nacimos ya muertos a causa de Adán, a causa del pecado imputado en nosotros, y siempre queríamos satisfacer nuestras necesidades de la carne. Cada persona, sin excepción, que nace con esta muerte espiritual, estamos empujados y guiados a dejarnos llevar por nuestros deseos de la carne. Y estos malos deseos de la carne nos hacen hostiles a Dios, nos hacen insensibles a la voluntad del Padre. Y en la última parte de Efesios, por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. La ira de Dios estaba sobre nosotros, sobre una persona. Y vamos también a ver rápidamente Juan 3:33, que nos dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Es decir, si no crees en Jesucristo, permaneces bajo la ira de Dios. Y es importante entender que la ira de Dios no solamente va y se sujeta a lo que nosotros hacemos en contra de lo que va su voluntad. No se trata simplemente de lo que hacemos, sino también es por causa de lo que soy. ¿Y qué soy? Ese hombre pecaminoso, ese hombre que nace en corrupción, ese hombre que nace en una muerte espiritual, que nace muerto espiritualmente. ¿Y por qué dice que Dios aborrece o está su ira sobre lo que soy? Porque soy un ser pecador que anda por todo el mundo haciendo y deshaciendo como un estilo de vida, siguiendo al diablo, haciendo los deseos de mi carne por mis pecados y por el pecado que ya me imputó Adán. Y todo esto que les expliqué era como nosotros estábamos antes de seguir a Cristo, o como quizá ahora tú estás ahí o yo estoy ahí antes de convertirme y de nacer de nuevo. Porque para que el hombre caído pueda responder al amor y a la obediencia de Dios, es necesario volver a nacer espiritualmente por causa de Jesucristo, por el poder de Dios, para que nosotros dejemos de tener esa muerte espiritual con la que todo ser humano nace. Hasta aquí vamos a dejarle para que en la próxima cápsula podamos explicar más sobre la muerte espiritual. Dios te bendiga.